Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Como saben, hoy es la última conferencia de las quintas jornadas León Cuna del Parlamentarismo, y hoy pues vamos a cerrar con un ponente de lujo. Vamos a escuchar la conferencia de José Ignacio Martín Benito, que él es salmantino de nacimiento, aunque trabajó en Benavente gran parte de su vida. Es licenciado en Geografía e Historia, es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, ha sido profesor agregado de bachillerato en los institutos de educación secundaria de San Javier, en Murcia, en Villalpando, en Zamora, en Sonseca, en Toledo, y catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Educación Secundaria León Felipe de Benavente. El 25 de enero de 2019 fue elegido miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, cuya posesión formalizó el 7 de junio de dicho año. La conferencia, como pueden ver, se titula Formación y consolidación de la frontera occidental del Reino de León con Portugal, de 1143 a 1297, de las montañas de Sanabria al sistema central. Es un tema que yo creo de gran interés, también bastante desconocido aquí en León, como esa parte oriental de Portugal fue leonesa y fue parte del Reino de León, pues como vamos a ver, hasta bastante tarde, toda esa zona de Ribacoa, etcétera, y que pues como es un aspecto poco conocido, quién mejor que él, que además ha vivido al otro lado de la raya, toda su vida, podríamos decir, pues para contarnos desde su punto de vista experto cómo fue toda la evolución de esta frontera. Entonces, sin más, les dejo ya con él y estoy seguro de que van a disfrutar mucho de la conferencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su asistencia. Gracias también a Ricardo Chao por la presentación y por haberme invitado en nombre del Ayuntamiento a estas jornadas de León Cuna del Parlamentarismo. Me toca a mí cerrar, al parecer, las jornadas con un tema que estuvimos hablando de cómo podrían enfocarse, y yo le propuse de las relaciones del Reino de León con Portugal, o mejor dicho, la formación de la frontera, la consolidación de esa frontera en un periodo que va desde el nacimiento del Reino de Portugal en 1139, cuando Afonso Enríquez se intitula Rey de Portugal, hasta 1297, fecha del Tratado de Alcañices, año en el cual queda ya prácticamente consolidada la frontera. Se dice que es una de las fronteras la más antigua o de las más antiguas de Europa, con muy pocos cambios a partir del siglo XIII, algunos cambios en la zona del Guadiana, en la zona de Olivenza, pero poco más. Estamos, por lo tanto, ante una frontera que comienza a gestarse en el siglo XII y que se consolida definitivamente a finales del siglo XIII. La imagen que están ustedes viendo no es una casualidad, es una intencionalidad, aparte del león, lógicamente, ese icono emblemático que define toda la Chancillería leonesa. Hay una imagen ahí que no sé si ustedes la reconocerán, pero eso es León, o mejor dicho, eso fue León, eso fue el Reino de León. Es una imagen de Castelo Rodrigo, en la Ribacoa, a la que aludía hace un momento Ricardo. Castelo Rodrigo, villa a la que da fuero Afonso IX, cuando lo desgaja del gran concejo de Ciudad Rodrigo por razones evidentemente geopolíticas y por la afirmación de León en toda esa zona del Valle de Alcoa. Por eso subrayo esa intencionalidad de esta primera imagen de una villa portuguesa actualmente, pero que perteneció al Reino de León y que fue además colonizada y repoblada por la monarquía leonesa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? He dividido la conferencia en 5 grandes capítulos, algunos evidentemente mucho más extensos y de mayor enjundia que otros,
pero los 5 básicamente son los siguientes. La península ibérica en el siglo XI, esto es, antes de que Afonso Enríquez se intitule rey de Portugal. El segundo de los capítulos, el Reino de León, situado en el medio de Castilla y de Portugal, en ese periodo que va desde la muerte de Alfonso VII e inicio del reinado de Fernando II hasta el año de la muerte de Alfonso IX, 1230. El tercero de los capítulos, las relaciones de León con Portugal, una historia de conflictos, de paces, de encuentros, desencuentros, de diplomacia. El cuarto, las repoblaciones leonesas, sobre todo, aunque también vamos a aludir a las repoblaciones de Fernando II, pero sobre todo en esa expansión hacia el sur que supone los fueros de Alfonso IX. Y el quinto de los capítulos es cómo se coloniza y se señorializa ese amplio territorio a ambos lados de la raya. La zona vecina de Trás-os-Montes, es decir, lo que hoy día, Trás-os-Montes oriental, lógicamente, lo que hoy día es las tierras de Braganza y las tierras de Miranda, la comarca de Sanabria, y añadiríamos y Aliste, la zona del Duero, en torno a Fermoselle, lo que es la raya húmeda, y ese amplio territorio que es la Extremadura leonesa, es decir, al sur del Duero, toda la zona de Ledesma, Ciudad Rodrigo, el Valle del Águeda y el Valle del Coa, que es la Ribacoa. Bueno, y final hasta, lógicamente, el Tratado de Alcañices, que supone la pérdida por parte de la corona de León, ya unida a Castilla, en 1297, con el Tratado de Alcañices, la pérdida de Ribacoa. Bueno, y finalmente, ese otro capítulo es un guiño, simplemente la huella leonesa en determinados aspectos, como puede ser el folclore, la lengua y alguna que otra más. Bueno, pues de esto vamos a hablar esta tarde. Y comenzamos por el reino, o los reinos de la península ibérica en el siglo XI. Los reinos cristianos al norte del sistema central, aunque ya se había pasado el sistema central con la conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI, el imperio almorávide, es decir, al-Ándalus, ocupando toda la zona sur y buena parte de la zona de Aragón, y en esos reinos cristianos destacan sobre todo dos, el reino de Aragón y el reino de León, que en ese momento pues, se extiende desde el Finisterre hasta el sistema ibérico y desde el Cantábrico prácticamente hacia el valle del río Tajo, hacia el sur de la zona de Coria. Esto, por lo tanto, son los reinos que hay antes de que en el año 1039 el conde de Portugal, Alfonso Enríquez, se intitule rey, comienza a intitularse rey y básicamente supone una progresiva independencia del reino de León, dando origen, por lo tanto, del condado portucalense al reino de Portugal. Antes de 1139, más o menos, el condado portucalense se sitúa, formando parte del reino de León, se sitúa en la zona occidental, comprendiendo diócesis de la importancia de Tui, de Braga, de Coimbra, el Valle del Duero, el Valle del Mondego, en la zona de Coimbra, y esa con ciudades también como Braga, Guimaraes y otros castellum del norte de Portugal. A partir de 1139, por lo tanto, va a surgir en esta zona una nueva situación política. Y una zona que en un principio era más o menos marginal,
como es la zona de lo que hoy día son las provincias de León, de Zamora, del sur de Galicia, una zona que siempre fue, podríamos decir, efectivamente marginal, como lo fue en la época visigoda, es decir, lejanas del poder central, en la época visigoda, muy alejadas de Toledo, en la época de la que estamos hablando, con la capital en León también bastante alejada del centro político, del centro del reino. Esta zona marginal va a cobrar ahora una especial importancia, un auténtico protagonismo, toda vez que va a ser una zona de convergencia entre dos realidades geopolíticas distintas, como es el Reino de León y el Reino de Portugal. De una zona marginal pasamos a una zona fronteriza, una zona fronteriza con disputas, conflictos, muchos de ellos armados, legaciones diplomáticas, acuerdos de paz, etcétera, de matrimonios también, etcétera. Y ese es el periodo, por lo tanto, y ese es el origen de lo que va a ser la formación de una frontera donde nunca hubo frontera, donde no hubo frontera básicamente hasta este tiempo de la Alta Edad Media, ¿no? En todo el mundo, el Imperio Romano, el Imperio Visigodo. Si hubo una vez una zona fronteriza, también fue marginal entre el Reino Suevo y el Reino Visigodo, pero aquello termina con el Reino Visigodo. Y de pronto, ahora, a partir del segundo tercio del siglo XII, nos encontramos que se va a establecer una raya, un limes, una frontera entre estas dos realidades políticas como son León y Portugal. Por eso digo que esta frontera es una zona periférica, en el occidente de León y en el oriente de Portugal. El segundo de los capítulos que les comentaba antes es la situación del Reino de León entre Castilla al este y Portugal al oeste. Y para ello nos vamos a fijar ya en un periodo en el que Portugal ya está consolidado como reino, 1157, esa fecha en la que muere Alfonso VII el emperador, y que reparte el reino entre sus dos hijos. Al mayor le deja Castilla y a Fernando le deja León, nuestro Fernando II, que va a reinar entre 1157 y 1188. Por lo tanto, veremos por encima la frontera con Castilla, nos adentraremos un poquito más en la frontera con Portugal y particularmente en unas zonas de confluencia, de contacto, como son Sanabria, Aliste y el Duero, en una línea fronteriza de norte a sur que va a estar jalonada por varias fortificaciones. No vamos a ver todas las fortificaciones, obviamente, sino algunas de ellas a ambos lados de la raya. Bueno, les decía que en el año 1157, con la muerte de Alfonso VII el emperador, pues se produce esa división del reino entre, por un lado, Sancho, al que entrega el reino de Castilla y el reino de Toledo, que había sido conquistado por Alfonso VI en el año 1085, y al segundo pues le entrega el Reino de León, que en ese momento comprende lo que hoy día pues es Asturias, Galicia, León y lo que llamamos la Transierra, es decir, al otro lado del sistema central, la zona de Coria, para que ustedes entiendan, la zona del norte de Cáceres, ¿no? Sería la Extremadura leonesa, al sur del Duero, y la Transierra, que es como hablan las fuentes, al otro lado, al sur, la vertiente sur del sistema central. Bueno, en los inicios del reinado de Fernando II de León, Portugal ya lleva unos años en marcha, ya con la independencia del rey Alfonso Enríquez, que finalmente hacia 1163-64 va a ser reconocido ya por la Santa Sede, por el Papa de Roma, con lo cual ya lo que era una independencia de facto pasa a ser una independencia de iure, una independencia de derecho. Y ven ahí más o menos lo que es la frontera con los principales núcleos de población, ¿no? En la zona de Trasomontes de Chaves, después va a estar Braganza también, que
hablaremos de Bragança, Zamora, lógicamente al sur Salamanca, y esa apuesta de Fernando II que va a ser la expansión hacia el sur y la repoblación, el fuero a Ciudad Rodrigo, que va además fortalecido con la creación de un obispado ex novo, de una diócesis ex novo, lo cual le va a traer bastantes conflictos con la Santa Sede, aunque bueno, hay subterfugios jurídicos pues para argumentar el rey que no es una fundación ex novo de una diócesis nueva, sino que es una restauratio, es decir, una restauración de la antigua diócesis visigoda que estaba en la zona entre el Duero y el Coa, la diócesis de Calabria. De eso no vamos a poder hablar mucho porque daría para otra conferencia, pero bueno, ven, por lo tanto, las principales ciudades, ya más alejada de la raya estaría Viseu, y muy cerca de Ciudad Rodrigo no está ahí, pero porque se va, diríamos, a fortalecer después, aunque ya había un núcleo existente, que es la ciudad de Guarda, que el propio nombre lo indica, ¿no? La guarda de la raya, la guarda de la fortaleza, ¿no? La guarda es la réplica a la fundación o a la repoblación de Ciudad Rodrigo por León. El rey de Portugal va a responder fortaleciendo Guarda y dotando también a la ciudad de sede episcopal. Nos encontramos, por otra parte, que ante la decadencia del imperio almohade, los tres reinos más importantes, bueno, dejamos un poco a la corona de Aragón, ¿no? Pero Castilla, León y Portugal se lanzan hacia las feraces tierras de los valles del Tajo y sobre todo del Guadiana. Y ahí el que menos corra puede quedar estrangulado. Y es lo que el peligro que corrió el Reino de León, quedar estrangulado por la Vía de la Plata, por la presión de Castilla hacia el sur y por la pretensión hacia el sureste de Portugal que ansiaba Badajoz, donde va a haber un encuentro militar entre Fernando II y Afonso Enríquez, del cual creo que después hablaremos, aunque sea solamente muy por encima. Pero León, como ven, corre el riesgo de quedar estrangulado entre el avance del Reino de Castilla desde Toledo y desde la toma de Plasencia hacia el año 1188 y por parte del Reino de Portugal. La siguiente plaza en el objetivo de los leoneses va a ser Cáceres, va a ser conquistada, perdida y después nuevamente conquistada, pero fíjense cómo justo ahí en torno al Tajo, el estrecho pasillo que le queda al Reino de León, comprimido entre el avance portugués al oeste y el avance castellano al este. La frontera de León con Castilla, solamente voy a hacer esta referencia, no voy a volver a hacer ninguna más porque sería objeto de otro trabajo, de norte a sur. Lo he traído principalmente para que se den cuenta ustedes de la relación de fortificaciones que hay desde el norte, desde el Valle del Cea, hasta el sur, hasta la zona del río Alagón, en la Sierra de Francia y norte de Cáceres. Todo ese amplio territorio, desde las montañas y después desde el Valle del Cea, toda la zona de la Tierra de Campos, las grandes fortificaciones que hay en la zona de los Montes Torozos y después hacia la zona de Campo de Peñaranda, entre Salamanca y Ávila, en la zona del Tormes y finalmente el Aragón. Observen cómo en el mapa, a la izquierda, ahí aparecen cuatro villas: Castelo Rodrigo, aparece también Castelo Bon, Almeida y Castelo Bento. Estas son 4 villas de las que luego hablaremos, porque este mapa entre León y Castilla, pero ese mapa, eso blanco, eso sería León en ese momento. Bueno, este mapa se lo debemos a un gran estudioso de los años 40 del siglo pasado, a Julio González, que hace unos estudios y además da a conocer gran parte de la diplomatura de Fernando II y de Alfonso IX. Es
la frontera, bueno, es el Reino de León con Portugal, toda la zona de Galicia, de lo que hoy en día es la provincia de León y las actuales provincias de Zamora y de Salamanca. Pero vean ustedes cómo, y también hacia la Transierra, cómo al sur de Salamanca hay una concentración de poblaciones. Salamanca, Ledesma, Ciudad Rodrigo, a Fernando II le da el fuero, la repuebla en el mismo año, en torno a 1160-1161, y desde Ciudad Rodrigo se inicia toda la colonización a través también de las órdenes militares, del obispado, etcétera, de toda la región de Ribacoa. Por eso ven ustedes ahí Alfayates, Isabugal, junto con Castelomendo, Castelrodrigo. No está señalado ahí Almeida, y sí está señalada la villa portuguesa de Piñel, ¿no? Ante el avance de Piñel y también de la conquista de Trancoso, el rey Fernando II se pone las pilas porque ve peligrar el avance hacia el oeste por parte, mejor dicho, hacia el este por parte de su suegro, de Alfonso Enríquez, o del que va a ser luego su suegro, Alfonso Enríquez. Bueno, en ese momento la situación es la siguiente. Portugal domina Aliste, la comarca de Aliste, una comarca hoy de la provincia de Zamora, formaba parte del condado portucalense y el dominio lo tiene Portugal, lo tiene Alfonso Enríquez de Portugal. Buena prueba de ello lo conocemos a través de las cartas diplomáticas y de las concesiones y de las donaciones. Es que Alfonso Enríquez va a donar las Figueruelas, pues prácticamente en plena raya, las Figueruelas, en el año 1135. Esto lo dona antes de que se intitule rey. Siendo conde de Portugal, dona las Figueruelas en el año 1135, 4 años antes de intitularse rey de Portugal, y también había donado antes Maine, prueba evidente de que esa zona de Aliste formaba parte del condado portucalense. Y lo entrega el primero, las Figueruelas, a un notable, a un noble, y el segundo a el monasterio de San Martín de Castañeda. Es interesantísimo la labor colonizadora de la que se valen los reyes, tanto portugueses como leoneses, del papel ejercido por los monasterios y por la Iglesia, bien sea obispados o bien por los propios monasterios, para la colonización de territorios. En este caso San Martín de Castañeda, pero también jugará un importante papel el monasterio de Santa María de Moreruela, y también en la zona sur del Reino de León, en la zona de Ribacoa, el monasterio del Pereiro y de Santa María de Aguiar, y en el norte, en la zona de Galicia, el monasterio de Montelerrabo. Hacen una labor de colonización, aunque son monasterios que están dentro del Reino de León. Sin embargo, Portugal, para atraerse la seguridad de la colonización, entregan y donan tierras a monasterios, a órdenes, como puede ser la cisterciense, para que colonice esas tierras marginales de su reino. Bueno, sabemos que Portugal domina Aliste hasta el año 1167, fecha en la que Fernando II de León toma o conquista el castillo de Alba de Aliste, que es la principal fortaleza situada en esa región. Según un historiador portugués, herculano, Aliste pasó antes por la paz de Celanova en el año 1160 a León, pero no se entiende esta afirmación del historiador portugués cuando según la documentación está extraído en letra cursiva del año 1167, cuando un diploma certifica y fecha una donación diciendo en el tiempo cuando el antes dicho rey Fernando conquistó Alba de Aliste. Por lo tanto, habíamos de tomar 1167 y no 1160 como pleno dominio leonés en la zona de Aliste, en contra de lo que en su día afirmó Herculano. Otra zona también de convergencia, donde a veces se imbrican como las tejas de un tejado, y lo vamos a ver y lo seguimos viendo hoy día, porque hoy día hay una realidad que responde
a la situación heredada de hace 7 siglos, hace 8 siglos, es la zona de Sanabria, y concretamente la zona de Rionor. Ya saben ustedes que ahí hay un pueblo que se llama Rionor de Castela, que dicen los portugueses, y Río Portugal. Es el mismo pueblo, es la misma comunidad, son las mismas familias, únicamente que una parte del pueblo es portugués y la otra parte es española. Pero eso responde, como vamos a ver, al siglo XIII. En las inquirisoes, que son unas pesquisas, una investigación que encarga el rey Afonso III de Portugal, cuando le toman testimonio a los testigos, ¿no?, a los hombres bellos, a los hombres viejos, sobre la realidad de esa tierra, pues hay algunas declaraciones muy sabrosas. Las inquirisoes son de mediados del siglo XIII, reinando aquí Alfonso X y allí Alfonso III. Cuando señalan los testigos cómo la línea fronteriza está en Guadramil, donde sigue hoy la línea fronteriza, en Guadramil. Pero es que Guadramil está al lado del río Masas o del río Manzanas. Hay una localidad vecina de Guadramil, que es española, y se llama Río Manzanas, ¿no? Esa zona fue una zona también en conflicto. No nos da tiempo a desmenuzar esto, ¿no? Porque se quejan de que los hombres de Río Manzanas tienen ocupada la Vega, claro, porque tienen ocupada la Vega porque o sea, ahí la línea fronteriza no iba por el Manzanas, es que Río Manzanas está al lado de la Vega del Manzanas y la explotan los más próximos, que son los de Río Manzanas. Pero esa es otra historia. Pero bueno, es una zona, la de Río Manzanas, la de Quintanilla, que dicen los portugueses preguntados, que es una villa que está al fin del reino de Portugal, y luego Rionor. Rionor, cuando dice el barrio del Ríbulo de Honor, de la Ribera de Honor, que divide por el Ríbulo de Azores, es decir, el actual regato de Rugasores, que desagua en la Ribera de Honor. Y dice que es del reino de Portugal y que lo tiene ese barrio los hombres de León, ¿no? Bueno, pues esa dualidad de ocupantes portugueses o leoneses en el siglo XIII perdura hasta la actualidad. Muy por encima, las fortificaciones de la Raya. Ya le dije que le voy a traer solo unas pocas porque es imposible traer todas y se nos iría el tiempo y íbamos a ser muy dispersos, ¿no? Bueno, las fortificaciones leonesas entre el Duero y el Miño, nos olvidamos ahora de la frontera norte, de la frontera con Galicia, aunque vamos a aludir a ella en algún caso, pero vamos a centrarnos en la frontera del Duero hacia el Miño. Las fortificaciones leonesas son la Puebla de Sanabria, Alcañices, el castillo de Alba de Ariste y Fermoselle. Esto sería hasta el Duero. Y luego desde el Duero hacia el sistema central, hacia la sierra de Jarama y de Gata, pues tendríamos entre el Duero y el Tajo, San Felices de los Gallegos, Ciudad Rodrigo, la fortaleza del Gardón y las actuales fortificaciones portuguesas, en su día leonesas, ya mencionadas, de Castelo Rodrigo, Castelo Bon, Almeida, Castelo Mayor, Vilar Mayor y Sabugal. Y fortificaciones portuguesas, ahí tienen dos de ellas, en la zona de Trás-os-Montes, pues aparte de la Gansa, el castillo de Argoso, el de Peñarroyas, el de Longroiva, el de Piñel y el de Castelovendo. Castelovendo ya está en la margen izquierda del Coa. Bueno, en la parte leonesa, les decía, tenemos las murallas de la Puebla de Sanabria, todavía se conserva buena parte del recinto, ahí tienen la llamada Puerta de Sanabria, actualmente en un proyecto de recuperación, y luego otras fortificaciones, la de la derecha, San Felices de los Gallegos, y la de la fotografía de la izquierda es Ciudad Rodrigo. Con importancia también, como antes les comentaba, de la presencia de órdenes militares en un lado y en otro, en el caso de Ribacoa, del Peleiro y de la Orden también de Santiago.
Las fortificaciones en la zona, en lo que podemos llamar la Extremadura leonesa, de la parte de Ribacoa, tienen ahí en la de la izquierda es Castellomellor y Castelodón, es decir, castillo bueno y castillo mejor, ¿no? Traducido al castellano. Son fortalezas leonesas en Ribacoa. Pasamos al capítulo tercero, las relaciones entre Portugal y León, una historia de conflictos, de encuentros y desencuentros, como antes les comentaba. Nos vamos a fijar sobre todo en el reinado de Fernando II, de 1157 a 1188, del asedio a Braganza, que protagoniza Alfonso IX en el año 1199, la amenaza para León que suponía la frontera sur y el enclave sobre todo de Piñel, la guerra una de las guerras entre Portugal y León del año 1218-1219, que termina con la toma de Chaves, y la paz que sucede a esta guerra, que se llama la paz de Boronal, que va a permitir al menos unos años de calma, de sosiego, de bonanza y de repoblación y colonización del territorio por parte de ambos monarcas, de los monarcas portugueses y leoneses. Bueno, por señalar los conflictos entre León y Portugal en la época de Fernando II de León y de Alfonso Enríquez de Portugal y su hijo Sancho I. Bueno, esa es la imagen, una imagen moderna que está en el castillo de Guimarães, que representa a Alfonso Enríquez. Bueno, en el año 1158, al año siguiente de ascender al trono Fernando II de León, hay un encuentro en Sahagún, el llamado Tratado de Sahagún, que va a ser un fracaso, donde hay un intento de entendimiento entre León y Castilla, donde, bueno, pues de algún modo acuerdan que León tenga las manos libres con Portugal, ¿no? Para anexionarse, para invadir Portugal, anexionarse Portugal, pero esto evidentemente pues no va a ser así, ¿no? Alfonso Enríquez responde ocupando las comarcas gallegas de Toroño, en la zona de Tui y en la zona de Limia, ¿no? Ocupa estas dos comarcas. Ese mismo año se reúnen los dos reyes, Fernando II y Alfonso Enríquez, en la Cabrera, las llamadas vistas de la Cabrera, y al año siguiente en el monasterio gallego de Santa María de Palo, ¿no? Bueno, se llega a un acuerdo, a un entendimiento y a la proclamación de la paz, que va a durar muy poco, porque al año siguiente, en 1160, van a surgir nuevos enfrentamientos, o mejor dicho, nuevas fricciones. Nuevas fricciones porque cada monarca va a intentar apuntalar la frontera de su reino con respecto al vecino, ¿no? En este caso, se produce la toma de Trancoso, que está al otro lado del Co, en la margen izquierda del Coa, lo que es interpretado como Fernando II como una amenaza. La toma de Trancoso por parte de Alfonso Enríquez es una toma a los almorávides del año 1160, y ese mismo año, y no es casualidad, Fernando II responde con la repoblación de Ledesma y de Ciudad Rodrigo, muy cercanas, por lo tanto, en el flanco del reino portugués, ¿no? Y además a Ciudad Rodrigo, aparte de repoblarla, la fortalece concediéndole la sede episcopal, ¿no? Esto de que el rey concediera una sede episcopal a espaldas de Roma va a traer mucha cola, va a traer muchos conflictos. Los salmantinos, desde luego, van a protestar mucho contra el rey, por esto de que se le desgaje del amplio alfo de Salamanca, que se le cree un nuevo concejo desgajado del de Salamanca, como es el de Ciudad Rodrigo, y como es renunciar a todas las expediciones y a todas las racias que hacen los caballeros, los límites salmantinos hacia el sur. Esto no es bien visto por los de Salamanca, mucho menos si además se eleva a la diócesis y se sublevan contra el rey. Se sublevan Salamanca contra el rey, en auxilio de los de Salamanca vienen los de Ávila, que no eran de León, eran de Castilla, pero vienen y hay un encuentro militar en la Balmuza, la batalla de la Balmuza, a las puertas de Salamanca, 7-8 kilómetros de Salamanca, que termina con la victoria de las milicias de Ciudad Rodrigo y las milicias y el ejército de Fernando II contra los de Salamanca y los de Ávila, ¿no? La batalla de la Balmuza en el año 1162. En ese mismo año
o al año siguiente, aprovechando esta debilidad del reino, ¿no? Esta especie, si quieren, de guerra civil, por así decirlo, que le surge a Fernando II, Alfonso Enríquez no pierde comba, no pierde la situación y saquea la comarca de Ledesma y llega a ocupar Salamanca, porque hay documentación firmada por el rey, no firmada por el rey, sino por los notarios, que dicen y que empiezan dominando el rey Alfonso en Salamanca, dominante Adefonsis de Portugal, es decir, que Salamanca está ocupada, o al menos quien dominaba la ciudad de Salamanca era el rey de Portugal en el año 1163, además de ocupar la zona de Galicia, de Toroño, de las comarcas de Limia y de Toroño. Los portugueses llegan a ocupar también el castillo de Cedofeita, en pleno camino de Santiago que va de Portugal a Compostela en el año 1165, y finalmente ese mismo año, en la ría, cerca de la ría de Pontevedra, en la zona de Erer, se firma la paz entre Portugal y León, llegando al acuerdo de que Fernando II case con la hija de Alfonso Enríquez, de Urraca Afonso. Por eso antes les decía que Alfonso Enríquez terminó siendo el suegro de Fernando II, ¿no? Bueno, los conflictos evidentemente no se reducen única y exclusivamente a la zona de Galicia y a la zona de la Extremadura leonesa, sino que también la pelea va a ser por el control y por la expansión hacia el sur, hacia las vegas del Tajo, del Guadiana, y en ese sentido hay que señalar que Alfonso Enríquez se presenta a las mismas puertas de Badajoz en el año 1166, tomando a los almorávides la ciudad de Elvas, que está a 10 kilómetros de Badajoz, y seguramente muchos de ustedes la conocen, está declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por las fortificaciones impresionantes que tiene, y ante la toma de Elvas y el siguiente asedio por parte de Alfonso II a Badajoz, de Alfonso Enríquez a Badajoz, Fernando II acude en ayuda de los almohades, para que Alfonso de Portugal no tome Badajoz, Badajoz y pase Badajoz a ser ciudad portuguesa. Y por eso Fernando II acude en auxilio de Badajoz, acude en ayuda de los almohades para que no pase a manos de Portugal, porque se le estrangula toda la expansión. Si los portugueses toman Badajoz, se le estrangula la expansión hacia el sur, y por lo tanto la idea de llegar al Valle del Guadalquivir. Bueno, en ese caso hay un episodio muy interesante, que es que Alfonso Enrique se cae del caballo, queda cojo, lo capturan los soldados del rey de Fernando II, bueno, y estas cosas, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Claro, como está preso, pues para conseguir la libertad, Alfonso Enríquez, el suegro, le devuelve al yerno las comarcas de Toroño y de Limia, ¿no? Que vuelven a él. En el año 1170-1179, en el año 70, una vez que Fernando II ha recuperado o se ha devuelto, ¿no? o es señor de Tui, de la zona de Toroño, intenta dar un fuero a Tui, pero fracasa. Incluso le va a cambiar el nombre, se va a llamar San Buenaventura, la ciudad, pero bueno, aquel fuero fracasó. Y en el año 1179, ya con Sancho I de Portugal, se produce la batalla de Argañán, en las cercanías de Ciudad Rodrigo, un ataque de los portugueses hacia la zona de Ciudad Rodrigo. Bueno, vamos a ver ahora las relaciones, una vez Alfonso IX llega al trono, las relaciones entre Portugal y León a partir de la muerte de Fernando II, el inicio del reinado de Alfonso IX, entre 1188 y 1230, que es cuando muere el rey. Bueno, les comentaba antes que Portugal, la réplica a Ciudad Rodrigo, la réplica a la diócesis de Ciudad Rodrigo, va a ser Guarda. En el año 1191, el rey Sancho de Portugal, Sancho I, hijo de Alfonso Enríquez, funda una diócesis, también es una diócesis ex novo, en Guarda, igual que había hecho Fernando II con Ciudad Rodrigo, donde nunca hubo diócesis, en Guarda tampoco la hubo, pero bueno, en este caso los portugueses apelan, igual que hizo Fernando II, a la diócesis de Calabria, los portugueses buscan y apelan a la diócesis que hubo en Egitania,
lo que es la zona de Idaña, ¿no? De Idaña la Bella, ¿no? La diócesis de Gitania, ¿no? Dice, bueno, es que esto es la diócesis de Gitania, era para encontrar un marco legal y no discrepar mucho de la Santa Sede. Bueno, se funda la sede episcopal de Guarda, que como les digo es la réplica a la diócesis y a la repoblación de la leonesa Ciudad Rodrigo. Bueno, en ese caso, lo que pretende la monarquía portuguesa es bien claro, crear una civitas fuerte, una civitas fuerte al otro lado del Coa, para contrarrestar el avance leonés, ¿no? Crear una civitas fuerte entre el Coa y la Sierra de la Estrella, Lusitana. Bueno, esta ciudad se va a ver fortalecida por la concesión de un fuero por parte del rey, que se lo da en 1199, donde le marca términos, y ese mismo año, además de dar carta foral a Guarda, se da otra carta foral a Penamacor. Penamacor es una villa situada más al sur, al otro lado del sistema central, muy cerquita de la Sierra de Malcata, muy cerca de la extremeña y cacereña Las Verdes del Fresno, Penamacor, situado, como os digo, más al sur. Bueno, después de estos movimientos y de que cada uno intenta firmar una parte del territorio, se produce un acuerdo entre León y Portugal en el año 1194, no 1994, es una errata que la acabo de ver ahora. Bueno, finalmente hay un acuerdo. Portugal debería haber devuelto unos castillos que no devuelve, en fin, y de nuevo estaría otra vez los desencuentros. Alfonso IX se va a plantar delante de las murallas de Braganza en el año 1199, va a asediar Braganza, no la puede tomar porque acude en auxilio de Braganza el rey portugués en persona, que acude desde Mirandela. Claro, ante el intento de Alfonso IX de tomar Braganza, ¿cuál es la respuesta portuguesa? Pues ahora ponemos asedio a una ciudad que os va a doler mucho, a Ciudad Rodrigo. Y le ponen asedio a Ciudad Rodrigo, pero al igual que Alfonso IX no pudo tomar Braganza, Sancho I tampoco pudo tomar Ciudad Rodrigo y tuvo que levantar el cerco por el socorro de las tropas leonesas. Bueno, después de todos estos conflictos, los portugueses fueron finalmente derrotados en una batalla que tuvo lugar en Hervas Terras, muy cerquita de Piñel, en la margen izquierda del Coa. Estamos hablando del año 1199, pero vendrán los conflictos como tendremos ocasión de ver. No sé qué tal vamos de hora, Ricardo. No, ¿Cuánto quedan? 20 minutos. Bueno, pues tengo que ir un poquito más deprisa. Me queda todavía unos cuantos. Vale, vamos. Bueno, como les decía, ya estamos en el año 1199 y existen estos conflictos entre León y Portugal. La amenaza en Ribacoa fuerte es Piñel. Piñel está situada en la margen izquierda del Coa, eso es Piñel. Esas dos torres no son de la época del siglo XII, son levantadas después por el rey Gondini, ya son del siglo XIII, del siglo XIV, pero bueno, es la imagen, si van ustedes a Piñel, es la imagen de Piñel, ¿no? A Piñel se le da, Sancho I le da fuero en 1209 y esto inquieta mucho a León, ¿no? Inquieta mucho al reino de León porque Portugal está intentando hacer, por un lado ya había hecho en Guarda una civitas fuerte y ahora lo está intentando también con Piñel, ¿no? Está, diríamos, fortaleciendo toda la frontera del Coa en el año 1209. ¿Cuál es la respuesta de Alfonso IX? A partir de ese año, pues Alfonso IX despliega una serie de concejos por todo el Coa. Los desgaja del concejo de Ciudad Rodrigo. Es decir, Ciudad Rodrigo había sido desgajado del concejo de Salamanca en 1160 y ahora las villas portuguesas, los concejos portugueses, los concejos ribacudanos van a ser desgajados de Ciudad Rodrigo. Y así se va a dar, ese mismo año, Alfonso IX, el año que el portugués Sancho I da fuero a Piñel, va a hacer lo propio y él va a dar carta foral, fuero de repoblación a Castelo Rodrigo. ¿Se acuerdan? Aquella primera imagen
que poníamos al comienzo de la conferencia. Bueno, ante ese conflicto latente y real, pues otra vez interviene la diplomacia ese mismo año y tiene lugar un acuerdo firmado en Valladolid, en este caso, entre León y Castilla, donde León, ante la amenaza portuguesa, alude en esas firmas que si el rey de Portugal quiere firmar las paces con el de León, si el rey de Portugal, esto es un acuerdo que llega a Castilla y León, León y Castilla, si el rey de Portugal quiere firmar las paces, condición indispensable para firmar la paz es que derribe el castillo de Piñel. Prueba evidente de que Piñel era una amenaza para los leoneses en la zona del Coa. Los conflictos se extienden 3 años más tarde, 1212, el año de las Navas de Tolosa, donde no acude Alfonso IX. Alfonso IX no va a la batalla contra los almohades en las Navas de Tolosa, demasiado entretenido está él con los portugueses. Sancho I, el hijo de Alfonso Enríquez, muere en el año 1211. Ahí hay un conflicto de sucesión, de los derechos también señoriales y al trono, bueno, con las infantas Teresa y Mafalda, que piden ayuda al rey de León. En el año 1212, Alfonso IX entra con su ejército, claro, nada amistoso, en Portugal, y toma una serie de castillos. Entre ellos, dicen las crónicas Bálsamo, yo creo que es Balsamao, y Olgoso, que evidentemente es el actual Algoso. En esta campaña, además, se hace con majadas en la tierra de Miranda, y va a entregar a Pedro Gutiérrez. Pero es que incluso Alfonso IX llega hasta la misma Coimbra. Y aquí en Coimbra se va a firmar la paz entre Portugal y León en noviembre, el día de San Martín del año 1212. Estamos en el 12, pero es que 6 años más tarde otra vez surgen los conflictos entre León y Portugal. 1218, 1229, de nuevo desavenencias entre el hijo de Sancho I, Afonso, don Alfonso II, que en ese caso tiene desavenencias con el obispo, o mejor dicho, el arzobispo de Braga. Es como si aquí el rey se hubiera peleado con el arzobispo de Toledo, o con el de Compostela. Aquí el rey portugués se pelea, entre comillas, no de pelearse, desavenencias con el obispo de Braga. ¿Y qué hace el obispo de Braga? Pues no bajar la cabeza, sino buscar ayuda. ¿Y dónde la encuentra? En León, en Alfonso IX de León. La respuesta de los portugueses es invadir el coto del obispo, el coto de El Venedo, que era propiedad del obispo, y le confiscan todos los bienes episcopales. La respuesta del obispo, con ayuda de tropas leonesas, es entrar en Portugal, y concretamente entra en Portugal con tropas desde Toroño, desde Limia y desde Berín. Ahí tiene lugar una serie de derrotas portuguesas en Barce, en Braga y en Guimarães, y termina con la toma de Chaves, que es esa fotografía que ven ahí del castelo, en la primavera de 1219 por parte de Alfonso IX. Después de la tempestad viene la calma y se firma la llamada Paz de Boronal en el año 1219, que pone fin a este conflicto. Unas treguas entre los dos reyes que se van a firmar por un periodo de 20 años y que va a hacer posible que los monarcas se dediquen a otras tareas, no estrictamente militares, sino también de colonización y de repoblación de sus respectivos territorios. Pasamos así al cuarto capítulo, las repoblaciones de León desde la Paz de Boronal, desde 1219, mejor dicho, ya al año siguiente, 1220 a 1230. Y una de esas repoblaciones es la concesión de fuero a la Puebla de Sanabria, la réplica Braganza, y otra va a ser también la repoblación de Fermoselle a orillas del Duero. Y por supuesto, continuar con la repoblación de la zona del Coa, de arriba.
Previamente a 1420, voy a recordar solo, el propio monarca había intentado fortalecer la frontera de Portugal con Galicia, dando fuero a Bayona en 1201. Este es el monumento que tiene Alfonso IX en Bayona, que lo habrán visto ustedes, muy cerquita del Parador, en la parte baja. A Tui en 1208, a La Guardia y a Salvatierra en 1208, y luego ya en la zona de Alcaldela sin en línea son todos fueros a partir de la Paz de Bologna, a partir de 1220. En el caso gallego, Castro Caldela 1228, en la cuenca del Sil, en la baja línea Oveira 1228, y un intento de fuero a Berín, que se quedó en eso, un intento en 1223. En esta parte de la raya, en la parte zamorano-salmantina, para que nos entendamos desde el punto de vista geográfico, el rey ve que ante esos conflictos continuos con Portugal, lo que tiene que hacer es crear concejos reales, concejos de realengo en las zonas periféricas de su reino, y Sanabria, Aliste, la Extremadura leonesa, Ribacoa, evidentemente son zonas periféricas, que están lindando con Portugal. Por lo tanto, lo que se trata es de consolidar y de guardar bien la frontera occidental del Reino de León. Había hecho lo mismo con Castilla. Yo pensé que Castilla iba a hablar muy poco, solamente aquella diapositiva, pero bueno, quiero recordar que en el año 1199 se había dado fuero a Castroverde y a Belver de los Montes, que están mirando hacia el Libes castellano. Igual que se hacía en Portugal, se hacía lo propio con la frontera oriental del reino. En este caso, Alfonso IX le da fuero a Sanabria, se llama así la Puebla de Sanabria, la repoblación de Sanabria, por eso se sigue llamando la Puebla de Sanabria, la Ursenabria, que habla de las fuentes altomedievales, en el año 1220. Y al año siguiente le da el rey fuero a Fermoselle, situado en la propia orilla, muy cerca del río Duero, guardando la raya húmeda. La repoblación de la Puebla de Sanabria tampoco es una casualidad, es la réplica, el contrapunto a la ciudad de Braganza, aquella que había intentado tomar Alfonso IX en el año 1199. El contrapunto leonés a Braganza es la imagen de la derecha y la imagen de la izquierda son dos imágenes reales de un rey y una reina que están en la puerta de Santa María de la iglesia de la Puebla de Sanabria. Bueno, ahí lo tienen ustedes, la Puebla de Sanabria y Braganza enfrentadas, es decir, la Puebla de Sanabria versus contra Braganza. Ven ahí Braganza, la Puebla, y en el medio, justo en el medio, la Ribera de Honor y la población de Río Honor, ocupado por ómines de un lado y por vecinos de un lado y súbditos de un lado y otro de ambos reinos, ¿no? Esto es Fermoselle, la imagen de la izquierda es el fuero de Fermoselle, y esa es la panorámica del castillo, que se da en el año 1221. En un principio Fermoselle se le había entregado al obispo de Zamora para que hiciera la repoblación, pero luego finalmente es el rey Alfonso IX el que da fuero a la villa. Y es interesante porque en ese texto que da el rey a Fermoselle, fíjense en esa imagen, porque es evidente que Fermoselle se repuebla pensando en la potencial amenaza que pueda venir de Portugal. Fíjense en el texto que está subrayado en negrita, ¿no? Si vero aliquando contingeri meus sucesores meus moven ejército en Portugali, debéis, bueno, traducido, que si se movía desde Portugal un ejército contra él o contra sus sucesores, los de Fermoselle debían acudir con su hueste en su ayuda, en ayuda del rey de León. Bueno, y nos vamos al sur. El sur también existe, que decía Mario Benedetti, ¿verdad? Pues nos vamos a Ribacoa. A Ribacoa a partir de 1219, a partir de la Paz de Bologna, ¿no? Calmados los conflictos, calmadas las aguas, remansadas las aguas, pues hay que construir
el reino. Y al igual que se había hecho en la Puebla de Sanabria en 1220 y en Fermosella en 1221, pues se va a hacer lo propio en Alfayate, en el sur de... Acuérdense que en 1209 se había dado fuero a Almeida, también a Saugal, y de estos dos concejos que se habían creado desgajados desde Ciudad Rodrigo, el rey sigue desgajando, sigue partiendo la naranja, y va a crear nuevos concejos, que son Alfayates, Vilamayor y Castellón. El capítulo quinto, entramos ya a la fase final, es cómo se coloniza y cómo se señorializa ese inmenso territorio, tanto portugués como leonés. Lo vamos a fijar en Trás-os-Montes por parte de los portugueses y luego nos fijaremos en Sanabria y también en Ribacoa, naturalmente. El proceso de señorialización y de colonización en Trás-os-Montes, también en la zona de Sanabria, es muy parejo, ¿no? Los monarcas se valen, por un lado, de la nobleza, de los magnates, pero por otro lado se valen también de la Iglesia como auténticos agentes del poder real, como auténticos embajadores del poder real. Cuando digo la Iglesia me refiero a los obispados y a los monasterios, aunque también se echaba mano de las órdenes militares. En el caso de la concesión de la Puebla, de Fuera la Puebla por parte de Alfonso IX, hay una implicación directa de la monarquía, de Alfonso IX, que antes el Consejo de Realengo, al igual que va a pasar con los fueros del COAP, pero en otros casos, en otras poblaciones que no se consideran tan vitales, el rey, que no puede llegar a todo el territorio, deja esa labor, como les decía, en manos de los nobles, por eso la señorialización, en manos de los nobles, de los señores, ya sean estos laicos o ya sean eclesiásticos, ya sean condes o ya sean abades, ¿no? Por eso, la nobleza y las instituciones eclesiásticas, diócesis y monasterios van a ser auténticos agentes del poder real en esas zonas. En el caso de Trás-os-Montes, la región portuguesa, Trás-os-Montes orientales, me estoy refiriendo, no estoy hablando estoy hablando de los Trás-os-Montes fronterizos. Saben que Trás-os-Montes es una región muy amplia de Portugal, que llega hasta Braga, ¿no? Me refiero a la zona de los Trás-os-Montes orientales. En este caso, ahí la nobleza está representada por una familia de Braganza, se llaman los Bragançois, entre ellos Fernando Fernández de Braganza, que fue tenente real de la ciudad, también de las órdenes militares, en Portugal principalmente el Temple y el Hospital, y por otra parte se echa mano de los monasterios, indistintamente sean portugueses o sean leoneses, pero en esa colonización de Trás-os-Montes, de la zona de Bragança y Miranda, interviene un monasterio que está al lado de Bragança, el monasterio de las Avillanas, el monasterio de Avilás, el de Monte de Ramo, que está en Orense, que es leonés, y otros dos que nos honrarán por la proximidad, San Martín de Castañeda en Sanabria y Santa María de Moreruela en el camino de Benavente a Zamora. Esos son los 4 grandes monasterios, los 5, incluyendo el portugués, que van a colonizar y van a repoblar y van a conceder fueros a las pequeñas localidades del entorno de esas grandes villas de realengo. En el caso de Sanabria, tenemos ahí una serie de nobles, no les voy a nombrar todos ellos, pero uno de ellos, el conde Ponce de Cabrera, que fue un importante noble de origen catalán en la corte leonesa, pero también Pedro Rodríguez de Sanabria, Pedro Larrevesar, bueno, una serie de nobles que reciben posesiones por parte del rey, el rey le da posesiones para que colonice ese territorio. Estos son los nobles. Los monasterios. Me voy a detener sobre todo en estos dos últimos, dejamos el de Monte de Ramo y vamos a ver tanto el de San Martín de Castañeda como el de Moreruela, que tienen tierras y muchas, unos y otros, en Braganza y en Miranda, aunque la sede la tengan en el Reino de León. En el caso del monasterio de Moreruela, se le entrega el realengo que opera el rey, el monasterio, el rey le entrega al monasterio de Moreruela
Ifanes y Constantín. Aparte de los lugares que se le entrega, luego también el propio monasterio compra propiedades, compra localidades. Por ejemplo, Nuez, que está en Aliste, es un pueblo que compra el propio monasterio en el año entre 1230 y 1236. Hay una muy interesante labor colonizadora de Moreruela a ambos lados de la raya, tanto en la parte de la comarca de Aliste como en la parte de Trasomontes. Y así los frailes blancos, los frailes del Cister, conceden fueros, lo mismo que había hecho el rey con la Puebla de Sanabria, Fermosella, etc. Ellos conceden fuero a esas poblaciones más pequeñas, caso de Ifanes, que está en Inuez, que están en esta parte, Angueira, Palasolo, que están en la tierra de Miranda. Y San Martín de Castañeda también hace lo propio. También es propietario de tierras en Trasosmontes y sobre todo casi buena parte de Sanabria. También se convierte en un importante agente colonizador en Sanabria, en Carballeda, propietario de viñas, de iglesias, de casales, etc. De molinos. Bueno, en el caso de Sanabria, del que se celebraba hace 4 años el 8º centenario de la concesión de fuero, la repoblación de Sanabria por Alfonso IX viene siendo la culminación de un proceso de integración de la villa, de las tierras de Sanabria, dentro de la monarquía leonesa, esa zona que había sido muy periférica, en la época de los juegos de los visigodos, del inicial reino antes de Portugal, pues ahora se convierte en centro de atención y ya finalmente se acaba integrando en el territorio con esa concesión del fuero y la sucesión de tenentes, de personajes, de administradores puestos por el rey. Se convierte, por lo tanto, en una zona de frontera mirando y replicando a Braganza. Bueno, paso porque esto ya más o menos lo he comentado, ¿no? Con esas fortificaciones de Fermoselle, de Alba de Aliste y sobre todo de la US, de la ciudad, traducido así, de Sanabria, ¿no? La corona se apoya ahora en los concejos para colonizar el territorio. Bueno, surge la Puebla de Sanabria, como decía, como réplica a Braganza y prácticamente va a ser la culminación de todo un proceso iniciado en el XII y continuado ahora en el primer tercio del siglo XIII. Pero nos vamos al sur. En el sur hay 2 vías importantes. Aquí se habla mucho de la Vía de la Plata, ¿no? Pero esto no es... La Vía de la Plata se llamaba la Calzada de la Plata o la Calzada de la Guinea, como se le conocía, venía siendo la línea fronteriza hacia el sur entre León y Castilla. Pero dentro del propio Reino de León había dos antiguos caminos, 2 antiguas calzadas de origen romano que venían a comunicar todo el sur del reino, o el centro sur del reino. Por un lado la vía Dalmacia y por otro lado la vía Colimbriana. La vía Dalmacia unía Zamora, de Ciudad Rodrigo, y la vía Colimbriana unía Salamanca, Ciudad Rodrigo con Coimbra, ahí el nombre de Colimbriana. Y son, aprovechando estas vías donde que comunican esas importantes ciudades por donde van a ejercer esas campañas, no solamente las campañas militares, sino las campañas de colonización. Bueno, en el caso de la Extremadura leonesa ya hemos hablado, no lo vamos a repetir, en la época de Fernando II, de la sublevación de Salamanca, de la batalla de la Balmuza, de la creación de la diócesis en el año 1161, del primer obispo del año 68, la réplica a Ciudad Rodrigo por Guarda, el cerco a Ciudad Rodrigo, etc., ¿no? Pero sí lo que quería centrarme un poquito más es que, al igual que en el norte, es decir, en la zona de Sanabria, Aliste, Trasosmontes, la influencia de los monasterios, el monasterio de Abelás, el monasterio de San Martín de Castañeda y el de Santa María de Moreruela, aquí al sur, en la zona de Ribacoa, los 2 principales monasterios son el de Santa María de Aguiar y el de San Julián del Pereiro. Santa María de Aguiar está en las proximidades de Castelo Rodrigo, se conserva todavía la iglesia del monasterio, y San Julián del Pereiro parece que estuvo, y quedan restos en la localidad portuguesa de Cinco Vigas, ¿no? Bueno, la frontera al sur del reino
ahí tienen ustedes un mapa de la Ribacoa, es un mapa del siglo XVII en cualquier caso, pero bueno, ven ahí las principales villas, Castelobón, Castelobén al otro lado del Coa, Almeida, Alfayates, y luego otras poblaciones de la importancia, por ejemplo, de San Felices de los Gallegos o más hacia occidente de Ciudad Real. Tienen ahí una serie de fechas, algunas de las ya que hemos hablado, la parte portuguesa, la toma de Trancoso en el año 1160, el fuero a Guarda en 1199, el fuero de Piñel en 1209, y luego ya en la época de Sancho II, el fuero a Sortella, que Sortella es la réplica Sabugal, para que nos entendamos, porque Sabugal en ese momento es leonés, la réplica Sortella a Sabugal va a ser Sortella, y el fuero a Castelomendo, que está justo al otro, fíjense dónde está Castelomendo, justo al otro lado está Castelobón leonés y Castelomendo portugués, con los dos portugueses. Aquí tienen las fechas de las 7 villas de Ribacoa. Las 7 villas de Ribacoa, que luego terminaron siendo, dejaron de ser concejos reales y pasaron a ser propiedad de la corona, pero a través del infante don Pedro, de un hijo de Alfonso X el Sabio, pasaron de ser de realengo a señorío, las 7 villas de Ribacoa. Pero en el momento en que son concejos reales, tienen ahí las fechas de concesión de fuero Castelo Rodrigo y Sabugal, que se desgajan de Ciudad Rodrigo en 1209, y luego los otros 5, Almeida, Alfayate, Vilamayor, Castelobón y Castelomellor, que se desgajan de los otros 2, de Castelo Rodrigo y de Sabugal. Por cierto, este monumento a Alfonso IX está en Castelomellor. Si quieren hacer la ruta esta por las 7 villas leonesas, es una ruta muy interesante desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista de las fortificaciones y también de la gastronomía y de los vinos de Castelo Rodrigo, ya se lo anuncio, del Branco de Castelo Rodrigo y del Tinto de Castelo Rodrigo, y de la Gingiña de Almeida, de postre. Tenemos una Gingiña de Almeida y han hecho la ruta completa. Bueno, pues si quieren ir a Castelomellor, ahí se encontrarán con este monumento a Alfonso IX, que se puede encontrar con los dedos de una mano. Creo que tiene un monumento en Bayona, que hemos hablado, el de hace 2 o 3 años o 4 ya de León, otro en Cáceres, la ciudad de Cáceres, y este de Castelomellor, no sé si hay alguno más, pero menos tiene su padre, Fernando II, que solo tiene uno, en mi pueblo, en Ciudad Rodrigo. Tendría que terminar con ese monumento. Bueno, lo que antes les decía, las villas de Ribacoa terminan siendo señorío del infante don Pedro, de un hijo de Alfonso X el Sabio, y en el año 1296, bueno, aprovechando la minoría de edad del hijo pequeño, del hijo de doña María de Molina, de Fernando IV, pues se va a aprovechar don Juan, hijo de Alfonso X, pretende el trono, se apoya, mejor dicho, en el portugués, en Don Dinis, y le hacen, ahorita de la expresión, le hacen la cama al niño, a Fernando IV, al emplazado. Hay una guerra entre doña María de Molina, regente, con Aragón y con Portugal, y aprovecha la situación de debilidad de la monarquía leonesa y castellana, es aprovechada por Don Dinis, que se apodera de Castelo Rodrigo, de Alfayates, de Sabugal, y un año más tarde, a la fuerza orca, que dicen, ¿no? Pues se produce el Tratado de Alcañices con la pérdida definitiva de la Ribacoa, que pasa ya a ser portuguesa. Las 7 villas de Ribacoa, no solamente las 7 villas de Ribacoa, y también San Felices de los Gallegos. También San Felices pasó a ser de dominio portugués, lo que sucede que en el año 1327, por una serie de sucesos, la villa, San Felices, es de vuelta a León. Lo que no se devuelve ya a León son las 7 villas de Ribacoa. Pero fíjense que estamos en el año 1397, pues todavía 100 y pico años después, todavía las villas de Ribacoa, que políticamente ya eran de Portugal, sin embargo seguían perteneciendo a la diócesis de Ciudad Rodrigo. Las 7 villas de Ribacoa. Hasta el año 1406, en que por una bula papal ya pasa la diócesis de Lamego, a ser territorio diocesano de la diócesis portuguesa de Lamego. Hasta 1406, el territorio de la margen derecha del Coa perteneció a la diócesis de Ciudad Rodrigo, donde, por cierto, una de las dignidades
del cabildo se llamaba arcediano de Sabugal, es decir, el representante del cabildo que se ocupaba de la administración de Sabugal, que está ya a 50-60 kilómetros de Ciudad Rodrigo. Esa dignidad, a pesar de que en el siglo XV, a principios del siglo XV, Sabugal ya no pertenecía a la diócesis de Ciudad Rodrigo, todavía en el siglo XVII la dignidad se mantenía. El título de arcediano de Sabugal, evidentemente solamente con el título, porque no tenía práctica ninguna, pero se siguió manteniendo esa dignidad con el título arcediano de Sabugal hasta el siglo, bien avanzado el siglo XVII. Y terminamos con el último capítulo. ¿Cuánto queda, Ricardo? Bueno, ya nos hemos pasado. Nos hemos pasado. 5 minutos. Me tienen ustedes prisa. Bueno, ya que lo último es un guiño, ¿no? La huella. Bueno, como decía, las coplas a la muerte de su padre, ¿no? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de todo aquello? ¿No? Pues ¿qué fue de aquello? Pues la huella leonesa en el folclore de León, Zamora y Salamanca, un poco por desengrasar, ¿no? Por tanta historia, tantos datos, tantas fechas, tantos reyes, tantas batallas, tantos castillos, por desengrasar un poco. ¿Qué une a todo este territorio, del norte al sur? Pues, evidentemente el folclore mucho, ¿no? La gaita, la flauta de tres agujeros, el tamboril, el sayago, la maragatería, de la sierra de Francia, del capocharro, ¿no? La joyería, ver un traje de vistas de la alberca o ver un traje enjollado maragato y las joyas maragatas y las joyas serranas y charras, pues evidentemente hay paralelismo. La fotografía de la derecha inferior son maragatas y las otras dos son traje de vistas y joyería albercana. La huella leonesa en el habla, en el habla, en la lengua. En el sur de Salamanca se habla la parra en el Rebollar, la de Villarrubias, el Payo, Peñaparra, ¿no? El habla del Rebollar, la parra del Rebollar, ¿no? En Peñaparra y en Robleras han titulado las calles en las dos lenguas, en castellano y en el leonés antiguo, ¿eh? En la parra del Rebollar, ¿no? La calle La Bañá y la calle La Badaña, ¿no? Y sobre todo, fíjense, es un estudio muy serio, muy científico, muy sesudo, de Linde y Sintra, portugués. En el año 59 estudia los fueros de Castelo Rodrigo, desde el punto de vista lingüístico, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista lingüístico. Estudia los fueros de Alfayates, de Castelo Rodrigo, los fueros dados por Alfonso IX. Y fíjense el título, el lenguaje de los fueros de Castelo Rodrigo, confrontado a los fueros de Alfayates, Castelomón, Castelomelló, Coria, Cáceres y Usame. Y termina el título: Contribución para el estudio del leonés y del gallego portugués en el siglo XIII. Hay muchas palabras leonesas y gallaicos portuguesas en los fueros que estudia Linde y Sintra. Y esto es una anécdota que les quiero contar. En público la he contado pocas veces, yo no lo he pocas veces. En Castelo Rodrigo, que era la primera imagen con la que iniciábamos la conferencia, la pantalla inicial, Castelo Rodrigo está a las faldas de un monte que se llama La Marofa. Allí hay un santuario con capillas, pueden recorrer ustedes, la vista es espectacular. Y allí arriba sobre la Marofa, y desde la Marofa se ve, esta foto está hecha desde la Marofa. Esta foto la hice yo desde la Marofa. Desde arriba del todo se... Bueno, pues, esto a mí no me lo dijeron, pero se lo dijeron a un amigo mío, el doctor Ángel Barrios, catedrático ya fallecido de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca, que le dijo a una señora de Castelo Rodrigo, un señor, y desde Marofa vemos todo Leao. Vemos todo León. Todo León. Evidentemente, León ciudad no se ve, lo que ven son las tierras de Ciudad Rodrigo. Pero en el consciente generacional estaban viendo todo lo que eso es León. A pesar de que luego también se le llama, así llamamos, los portugueses vamos a Castela, pero fíjense, esto dicho por una persona mayor, desde la Marofa vemos todo León. Y luego la parte de Miranda, el mirandés. Debe hace 20 o 30 años que el mirandés
lengua oficial en Portugal. Creo que un periódico de Lisboa, el equivalente aquí al País, o no sé, debió titular el portugués ha dejado de ser la única lengua que se habla en Portugal, cuando el Parlamento portugués aprobó que el mirandés era también lengua oficial en Portugal. Portugal tiene 2 lenguas oficiales. Aquí tenemos 5 o 6, ¿no? El vasco, el catalán, el castellano y el gallego, 4. En Portugal tienen 2, el portugués y el mirandés. Y el mirandés es lengua leonesa. Toda la colonización leonesa que hubo de San Martín de Castañeda, de los monjes de Santa María de Moreruela, ¿no? Bueno, y ahí titulan las calles en los 2 idiomas, en mirandés y en portugués. Y termino con esta. Les dije que iba a terminar con el único monumento existente en el Reino de León a Fernando II, que no está en León. No está en la ciudad de León. Está en Ciudad Rodrigo. Y no crean que es nuevo. Este monumento se le levantó ya hace 64 años. Digo bien la fecha porque fue el año que nací yo. En 1960 se levanta este monumento a Fernando II de León, dentro de las murallas, en una puerta nueva que abre porque tienen que entrar el autobús, las puertas no podían entrar los autobuses, Ciudad Rodrigo conserva todo el perímetro amurallado y hacen una puerta nueva de piedra para que entre el autobús. Y justo en esa puerta nueva, al lado, arrimado a la vieja, le hacen este monumento a Fernando II de León, que aparece ahí con los 3 estados, la nobleza, el clero y el campesinado. Y hace unos años, en 1188, con motivo del centenario de la muerte de Fernando II, al lado, en aquella plaquita de la izquierda, que está aumentada ahí también a la izquierda, Ciudad Rodrigo, a Fernando II de León, 8º centenario de su muerte. Por eso digo que el sur de Mario Benedetti también existe. Muchas gracias. Entonces, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar ya las jornadas. Pues lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más, agradecer al Ayuntamiento por haber organizado las jornadas y a la Concejalía de Cultura, con María Elena al cargo, y sobre todo a ustedes por su asistencia, que siempre han hecho posible estas cinco jornadas. Esperemos que así, viendo el éxito, pues podamos ver las sextas el año que viene. Muchísimas gracias.